Muchas gracias, Alejandro Cardona. A continuación, vamos a presentar una entrevista realizada al doctor Luis Monge, pianista, compositor y profesor de la carrera de piano. Estudió en el Conservatorio Castella, Conservatorio Nacional de Música de México y en la UCR. Es cofundador del cuarteto Swing en Cuatro, director académico de la Escuela de Música de la UNA y cofundador del proyecto de la UNA, Instituto Superior de Artes. Le vamos a dar la bienvenida con su taller de rearmonizaciones. Soy Luis Monge, director de la Escuela de Música de la Universidad Nacional. Estamos hablando del rock, estamos hablando del blues, estamos hablando de músicas latinoamericanas, modernas y otras manifestaciones que tienen que ver con todo ese mundo que sucede muy a menudo al margen de los programas y los contenidos o enfoques teórico-musicales de las academias. Y además una serie de cursos que responden a ese perfil. El curso, por ejemplo, de piano funcional que se ofrecerá, que estará a mi cargo, dirigido a aportarles a los músicos una relación con el piano como instrumento de base y de apoyo para continuar abarcando nuevas áreas teórico-musicales. Uno de los temas que más inquietan a los músicos instrumentistas, pero también en general a los arreglistas, compositores, es el mundo mágico de la armonía y por lo tanto de las variaciones que le podemos hacer a una matriz armónica, es decir, a un conjunto de acordes o una secuencia de acordes que sea por creación propia, como los compositores famosos del periodo clásico y romántico europeo con sus temas y variaciones, que se refieren no solo a variaciones de tipo armónico, sino también a variaciones de tipo temático de la línea melódica. Además de ese aspecto que ya conocemos, de esa tradición, pues es un tema cotidiano, porque como decía, ese mundo mágico de las variaciones que podemos hacer de un tema propio, una matriz que nosotros mismos hemos construido de una composición o de otros compositores, es decir, la cartografía, por así decirlo, o el bosquejo armónico que recibimos de una canción, de una pieza, de una obra, y nosotros incurrimos o nos metemos en la aventura de rearmonizarla, es decir, de cambiar y de variar sus acordes, sus giros armónicos. Es un mundo fascinante e interesa mucho, decía, porque definitivamente hablando no solo del jazz, sino en general del oficio, del arreglista, del compositor, es uno de los aspectos que más personalidad e identidad le dan a una versión que un intérprete presenta al público, y tomando precisamente ya sea la versión de otro compositor o el intérprete mismo, como en el caso del jazz, rearmoniza, a veces incluso en tiempo real, espontáneamente, en el momento en que se está haciendo la música, o porque ya ha hecho un arreglo anteriormente, un bosquejo de la rearmonización. Vamos a presentar, o voy a presentar y explicar en un breve tiempo que tenemos en este momento, porque es un tema de muchas sesiones, algunos de los procedimientos con unos cuantos ejemplos de rearmonización y cómo se explica que el compositor, intérprete o arreglista llega a estas inclusiones, a estas variaciones. El modelo básico que vamos a usar aquí al principio es el modelo del blues, que es como decir el genoma, es la estructura básica muy original de la que surge todo un universo de opciones posteriores y que además de alguna manera se filtra en todos los estilos posteriores del jazz, porque contiene los códigos elementales de muchos de los elementos o de los giros que escuchamos e identificamos
posteriormente en repertorios del jazz. Sabemos que y lo voy a explicar de manera muy resumida y sencilla para aquellos que tal vez están iniciándose, otros más avanzados. Sabemos que en el blues tenemos una estructura tipo canción de 3 estrofitas, cada una tiene 4 compases, en donde normalmente, y lo voy a hacer en este momento por conexión del primer ejemplo que vamos a tener de rearmonización, tenemos entonces una conexión armónica que hace un acorde de primer grado, un acorde de cuarto grado, en el caso de Fa sería Si bemol, todos acordes de séptima dominante, en el caso del blues, por razones de su estilo y de su naturaleza tonal propia. Y la segunda estrofa va a un cuarto grado, que lo repite 2 veces y vuelve otra vez al primer grado. Y en la última estrofita hace una cadencia que es al quinto grado, al cuarto grado y otra vez al primer grado. Esa es la más sencilla y básica estructura del blues en su forma más original. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, acá cómo se transfiere esto o cómo se transforma, y fue el caso del modelo que se llama Charlie Parker Blues, que es el primero que vamos a ver aquí, y notemos qué son las rearmonizaciones y voy a brevemente explicar en qué consiste, de dónde surgen las ideas para hacer estas rearmonizaciones, bueno, que hizo este insigne y notable músico de todos los tiempos, Charlie Parker. Entonces, en lugar de sonar así, voy a tocar ahora sí la forma del blues completa, con todo y un pulso a una cierta velocidad. Segunda estrofa. Tercera estrofa. Algunos hacen no solo 2 veces el primer grado, sino vuelven otra vez al quinto grado de esta tonalidad de Fa. Antes de explicar, voy a tocar la armonía, la rearmonización de Charlie Parker. Es conocido Charlie Parker Blues porque él de alguna manera lo originó y se quedó como uno de los queridos de muchos músicos, intérpretes. Sería: qué innovativo los giros, ¿verdad?, de Charlie Parker. Entonces, en lugar de permanecer en la primera estrofa haciendo primer grado, cuarto grado y 2 veces el primer grado, Fa, notemos que hace un compás de primer grado y ahora inicia un procedimiento que en realidad se lo debemos a nuestro famosísimo y también notable padre, uno de los padres de la música occidental, Johann Sebastian Bach, que tiene que ver con lo que llamamos en la teoría musical círculo de quintas. Lo que hace Parker es lo que en muchas obras de Bach encontramos, solo que en su contexto estilístico totalmente distinto, pero desde el punto de vista de materia prima es exactamente lo mismo. Lo que hace Parker es, para llegar y concluir su primera frase, que al fin y al cabo también la va a terminar con el Fa 7, que podemos ver en el último acorde F7 de este cuarto compás en la forma, va a llegar al mismo lugar. Lo que empieza a hacer es un círculo de quintas que va ese procedimiento obviamente es tomado y definitivamente, indiscutiblemente, del patrimonio de estos compositores de ese periodo barroco
que dejaron plasmado ya ese procedimiento de manera muy recurrente en muchas obras. La modalidad que usa aquí Parker es simple y sencillamente utilizando un tipo de acorde menor, uno de dominante, uno menor, uno de dominante, uno menor y uno de dominante. La naturaleza de cada uno de estos acordes en el círculo de quintas podría ser diferente. Podría ser, por ejemplo, uno disminuido, uno de dominante, uno disminuido, uno dominante, uno disminuido, uno de dominante. Sin embargo, elige la modalidad de hacer 2-5 menor 7 quinto, que por cierto es una de las figuras casi que ejes centrales en gran parte de la literatura del jazz. Entonces, tenemos una ingeniosa manera de llenar el espacio, ¿verdad?, que implicaría que el que va a interpretar tiene que modificar obviamente su línea melódica, porque ya tendríamos que entrar en diferentes campos tonales según el compás que tenemos en esta primera frase, estos primeros 4 compases. Tendríamos, pero ahora notemos, mientras que si yo hubiera usado, o si usáramos el modelo que ilustramos anteriormente, estaríamos prácticamente solo en el centro tonal de Fa Blues. Muy apreciada esta versión de Charlie Parker, que notemos que tiene conexión con todo un desarrollo de la música occidental y cómo este patrimonio llega a América desde épocas tempranas y es también acogido, es absorbido por aquellos representantes de las primeras etapas del ya conocido jazz consolidado, en el caso de Charlie Parker, del swing y del bebop específicamente. Después tiene Parker, vamos a notar en la segunda frase, en lugar de permanecer 2 veces en el 4 y 2 veces en el 1, notemos la riqueza. Entonces, enorme la riqueza. Lo que está haciendo ahí Parker con estas relaciones de Si 2-5, notemos que otra vez la hiperpresencia de la relación 2-5 en muchos de los conceptos de desarrollo armónico del jazz, lo que tenemos es una relación 2-5, Si bemol menor 7, Mi bemol 7, que surge simple y sencillamente de la idea de cambiar, que es posible y se encuentra en muchos, incluso en canciones populares más sencillas, folclóricas, es cambiar un acorde de su tipo siendo mayor a menor, o siendo mayor a aumentado, o siendo mayor a disminuido. La riqueza que le agrega Parker no es solo el pasar de mayor, es también el hecho de hacer la relación con un quinto de ese menor. Ese menor lo visualiza, lo ubica, le da la función de un 2 para hacer un 5, que obviamente no resuelve, porque si resolvemos 2, 5, Si bemol, Mi bemol 7, resolveríamos a un La bemol mayor. Pero son relaciones simple y sencillamente de enriquecimiento y de color. Él pudo no haber hecho el Mi bemol 7 y sonaría así. Y el La bemol, la menor 7 y el La bemol menor, para terminar en el. Entonces, si tengo que explicarlo y aconsejar en este momento, lo que está haciendo en realidad al final Parker es una famosa conexión cromática
hacia el sol menor que él quiere ir, que ya lo vamos a explicar en el cuarto, en la tercera estrofa del tercer sistema. Es decir, quitando esas relaciones 2-5, es muy acostumbrado, inclusive en la bolerística latinoamericana, a hacer estos giros para llegar a otro punto de llegada. El punto de llegada principal aquí es el sol menor. Es decir, aquí podríamos estar simple y sencillamente quedándonos en el si bemol 7 para ir al sol menor. Pero se escoge muchas veces llenar los espacios por medio de cromatismos, medios tonos que van descendiendo y se le va llenando con un acorde que suena así. Pero claro, Parker aprovecha la oportunidad para convertir cada uno de esos dos, bueno, no todos, pero dos de esos menores en una relación 2-5 y hace ahora medio tono para abajo de si bemol, la menor. Ahí pudo haber hecho también, pero no hizo, optó por descansar el ritmo armónico, medio tono más abajo y aprovecha la riqueza de la relación 2-5 para terminar en él. Y el final es simple y sencillamente, para pasar al siguiente ejemplo, una relación también 2-5. Recordamos que en el blues original, si yo estoy en fa, el quinto grado con el que empezaría la tercera estrofa es el 2-7. Pues una manera de enriquecer la llegada al quinto grado es antecederle o antecederlo por medio de un 2, es decir, un sol menor 7. De fa, el segundo grado es el sol, y para conducir al quinto grado. Aquí pudo haber ido Parker directamente a la estrofa original del blues, en donde lo que tocaríamos en ese primer compás del tercer sistema es un 2-7, y entonces hubiera sonado, vamos a tocar desde el segundo sistema, hubiera sonado así. Y podemos ir al... Obviamente uno siente que hay mayor conectividad con el la bemol menor, haciendo la relación con el 2-5, convirtiéndolo en una, porque obviamente eso termina de completar lo que llamamos en la teoría musical un ritmo armónico en donde se hace un balance entre lo pasivo y lo activo. Entonces esto le da mayor movimiento y completa. Y al final lo que tenemos es un minicírculo de quintas, que es en el jazz lo que es uno de los más recurrentes, los más frecuentes, lo que se llaman turnarounds, que es una cadencia, visto en la teoría musical tradicional de la música académica, es lo que llamaríamos en realidad una cadencia armónica, que es un 1, 6, 2, 5. Bueno, estamos en fa, y si tocamos el sexto grado de fa sería un re menor, el segundo grado un sol menor y un quinto. Recordaremos infinidad de música popular, canciones, boleros que tienen inclusive esa combinación armónica como parte central incluso de su tema melódico. Pero aquí lo usa Parker, como se acostumbra mucho en el jazz, como una cadencia. Y además el sexto grado, el re menor, lo convierte en un dominante. ¿Para qué? Para que crea más expectativa para llegar al segundo. Se puede usar perfectamente también en su modalidad relacionada con fa menor, que es el re menor. Perfecto. Entonces, estos temas o estos aspectos que acabo de destacar, los tenemos presentes de diferentes maneras y voy a destacar algunos en los siguientes ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el modelo de blues en menor. El modelo de blues en menor también es conocido como en muchos de los repertorios como una estructura básica de 12 compases, y haríamos el primer grado, cuarto grado, cuarto grado, primer grado,
similar al mayor, nada más que en el blues menor se acostumbra a hacer el sexto grado en vez de quinto, cuarto primero, es sexto, que sería la bemol en el caso de do menor, quinto primero. Y al final algunos también optan por el último compás. Ahora notemos la diferencia con esta armonización. Voy a tocar esta rearmonización de un blues en menor, que está tomada de ejemplos reales de la literatura del jazz. Sería 1, 2, 3, 4, 1. ¿Qué hizo aquí el arreglista? ¿Qué fue lo que rearmonizó? ¿Cómo lo rearmonizó? Bueno, aquí está usando un procedimiento que es conocido, podemos conocerlo, puede haber otras definiciones, como conexión de terceras. Es decir, que en una tonalidad, un acorde de primer grado es fácilmente sustituible por el de tercer grado, por las notas en común que tiene, y la armonía está construida en terceras. Lo voy a ilustrar haciendo un acorde de do mayor que fácilmente puede ser sustituido por un acorde de mi menor, o fácilmente puede ser sustituido con la tercera que está más abajo, do si la, el acorde de la menor. Y así vamos a escuchar mucho repertorio también que fácilmente se acomoda. Nosotros podríamos perfectamente pensar en una melodía famosa como por ejemplo este puede ser sustituido por el la menor. Fácilmente, es conexión de terceras. Lo que hizo aquí el arreglista es insertar un acorde que está a la tercera correspondiente de la escala de do menor hacia arriba para darle riqueza, y después, en vez de hacer simple y sencillamente una dominante para volver al do menor, lo que hace otra vez es una relación hiperfrecuente en la literatura jazzística, 2, 5 para volver al primero. Después, para ir al fa menor, que es la siguiente estrofa, o sea, el cuarto grado, recordemos en la estructurita del blues, hace un 2, 5 del fa menor. ¿Cuál es el 2 de fa menor? Sol disminuido. Y un quinto. Perfecto. Entonces, en lugar de tener todo el tiempo el blues así, va a sonar así. Y notamos cómo siempre los músculos principales o los huesos principales permanecen, ¿verdad?, en la fórmula. Después, antes de ir a la última frase, entonces lo que hace es un círculo de quintas, solo que en menor. Notemos en el segundo sistema, tercer compás, para ir al la bemol, que era parte del modelo original. ¿Qué hace de riqueza en lo que continúa? Pues prácticamente nada más la cadencia al final, en donde varía de hacer primer grado, tercer grado, ya no hace el segundo, quinto, sino el sexto, quinto, que ya de por sí se presenta como en un ritmo armónico más extendido, ocupando todo un compás, se presenta en la última estrofa de este blues, es decir, en el tercer sistema que notamos ahí en esa partitura. Vamos a observar también, en este caso, solo brevemente, porque es mucha la información que podríamos también abarcar
de este ejemplo vamos a solo destacar un aspecto de este arreglo que tiene que ver con los famosos rhythm and changes. Los rhythm and changes es una estructura que se usa en el jazz y que es como un consenso para músicos que al manejar la estructura, igual que el blues, simple y sencillamente se puede dialogar, conversar, hacer propuestas atrevidas, porque manejamos una matriz que, por cierto, viene de la música académica norteamericana, es de una obra de George Gershwin, y esa obra de George Gershwin en su estructura armónica los músicos de jazz se apropiaron de ella para entonces hacer diversas interpretaciones improvisadas sobre esa forma. Es conocida como Rhythm and Changes. Notemos que en Rhythm and Changes solo voy a tocar el original fácil que hizo, o más sencillo que escribió Gershwin, que es una relación que ya la hablamos antes, 1-6-5. Vamos a destacar aquí en este primer ejemplo, que tiene un montón de opciones para conversar. Solo vamos a, por razones del tiempo, solo vamos a destacar, pero les recomiendo, les motivo a explorar estas rearmonizaciones relacionadas con Rhythm and Changes en su totalidad. Existe una gran cantidad de opciones que encontramos en internet o en otros recursos didácticos o en algunas academias donde se imparte el entrenamiento en repertorios de jazz. Tenemos entonces, en vez de ir del 1 al 6, lo que hace el arreglista rearmonizador es este acorde. Entonces vamos a explicarlo. En lugar de ir del 1 al 6, lo que hace es una sensible secundaria, es decir, como vamos a ir posteriormente al segundo grado, en el segundo compás, lo que usa es un acorde de séptimo grado de re menor. Y aprovecha para, en vez de ir otra vez al do, lo que mencionábamos antes, el do puede ser fácilmente sustituido en un concepto de conexión de terceras por el tercer grado, el mi menor, que es el tercer compás. Notamos, ya no volvió al do. Y entonces a esa sustitución del primer grado también le aplica la misma fórmula de cómo llegó del primero al segundo compás, es decir, por medio de un séptimo de mi, que sería, que hace las veces lo que llamamos en la teoría musical de la armonía de dominante, que el séptimo grado también está contenido en esa función. Entonces, en lugar de sonar suena para llegar a esa sustitución del primer grado. Y ahora, en lugar de hacer 1, 6, 2, 5 normal, primero ya no es 1 sino es 3, y el 6 no lo hace menor, sino hace parecido a lo que hizo Parker, que vimos anteriormente, que sería el 6 pero convertido en acorde de dominante para ir al 2. Entonces, una posibilidad de rearmonizar también es utilizando acordes que llamamos o dominantes secundarias o sensibles secundarias, es decir, séptimo grado del siguiente. Después tenemos, para ir terminando, el famoso estándar Misty, que voy a tocar solo el original y después explicar también algunas de las opciones. Recordamos este famoso estándar muy apreciado por los músicos de jazz. En su armonía tradicional.
vamos a ver la rearmonización y explicamos solo algunos aspectos generales de esta rearmonización muy interesante. Notemos ahora lo que está sucediendo. Notemos. ¿En qué consistió? Vamos a empezar por el final, tan hermoso. Simplemente consistió en hacer también dominantes secundarias. Habíamos visto que en el original era simplemente tercer grado, es un círculo de quintas. También, en lugar de tocar entonces el tercero, después el sexto convertido en dominante del segundo y el quinto, lo que tenemos entonces es un tercero convertido en dominante con color de un acorde ampliado que incluso lo transforma con una quinta aumentada. Es otro procedimiento de rearmonización, cambiar el color del acorde con la misma base, el do que teníamos en el original, pero ahora extendido y cambiándole el color con una extensión, la novena. Y al ir al fa, en lugar del el menor como estaba en el original, hacemos dominante y le cambiamos el color también, en este caso con una alteración que sería la quinta aumentada y el acorde ya de quinto, pero le cambiamos el color. Y respecto, para concluir, quisiera destacar la riqueza que tiene el inicio de hacer la sustitución tritónica. Llamamos que es, en vez de la dominante, hace la relación que está a un tritono de distancia de la dominante, que es el si bemol. Vamos a un mi, que es un procedimiento también muy básico, muy general. En el tercer compás también destacamos nada más que tenemos cambio de color en el acorde. En lugar de hacer, notemos el cambio del acorde. Lo que hicimos fue cambiar el color del acorde de si bemol, un procedimiento por cierto, que usa muchísimo Rachmaninoff, con enormes éxitos, porque se hace muy intensa y muy emotiva la música, quedarse en el mismo acorde cambiándole la naturaleza. Y después sustitución tritónica, es decir, en lugar de hacer, notemos la sustitución tritónica. Y cambia el color también aquí, poniéndole la sexta. Interminable la cantidad y las posibilidades de los procedimientos para rearmonizar. Tenemos también unos muy interesantes con los que quiero también animar a todos los músicos, intérpretes, arreglistas, compositores a explorar, aprendiendo de los grandes también compositores de la música occidental, como Tchaikovsky, por ejemplo, que usa mucho los modos, no solo como ejercicio y opción lineal melódica, sino que de cada modo relativo a una escala mayor o menor, los que llamamos, por ejemplo, dórico, frigio, o acorde o escala mayor, menor, armónica. Y cada uno de esos modos resulta en una secuencia de acordes distinta, y muchos de estos compositores y arreglistas en el jazz y en todas las músicas modernas también echan mano de esos recursos para llegar a estas hermosas versiones que además son parte de la dinámica del jazzista contemporáneo, y lo ha sido por mucho tiempo, porque se requiere que cada intérprete aporte algo de su propia identidad y de su propio gusto. Muchísimas gracias por atender esta conferencia como parte del ciclo de esta tarde en el Día Internacional, en el Día del Jazz, aquí desde la Escuela de Música, específicamente el auditorio del Complejo San Pablo del Campus Omar Dengo.